¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, hoy os traigo la videoprueba del nuevo Zontes C125, que es esta moto que tengo aquí a mi lado. Una moto que pertenece a ese segmento de motos custom, pero en este caso de acceso. Hablamos de un cubicaje de 125 centímetros cúbicos y una potencia que no supera los 15 caballos, con lo cual podríamos acceder desde el carnet de conducir B con la experiencia requerida, aunque como sabréis esto cambiará dentro de poco. Es una moto que llega con una carta de presentación bastante interesante, ¿no? En cuanto al nivel de equipamiento, prestaciones, líneas, ¿no? El acabado, materiales. La verdad es que es una moto bastante atractiva e interesante, como vais a poder descubrir a continuación, y sobre todo al precio al que se va a comercializar, que eso, como siempre hago, os lo digo justo al final. Y bueno, pues como siempre hago, evidentemente vamos a empezar a conocer, si os parece, un poquito más en detalle a esta nueva Zontes C125, que ya os adelanto que es una moto muy interesante. Vamos allá. Bueno, pues conociendo un poquito más de cerca, a nivel técnico, a este C125 de Zontes, vamos a empezar por el propulsor, un motor monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, cuenta con embrague antirrebote, unas cifras de rendimiento interesantes, como son sus 14,7 caballos y 13 newtons metro de par motor, y un consumo teórico, eso sí, de tan solo 2,1 litros cada 100 kilómetros. En cuanto a su parte ciclo, bueno, nos encontramos con un chasis, estructura tubular en acero, también tenemos un nuevo basculante doble brazo del mismo material, un poquito más largo que el resto de modelos de esta cilindrada, una horquilla telescópica en la parte delantera con 127 milímetros de recorrido sin opción de regulación, y en la parte trasera un doble amortiguador con 87 milímetros de recorrido y ajustable en precarga. Los frenos en la parte delantera, una única pinza de anclaje axial firmada por Zontes, mordiendo un disco de 300 milímetros, y en la parte trasera un único disco de 230 milímetros. Cuenta con ABS de doble canal. Las llantas son de nuevo diseño, son llantas de aleación en 16 pulgadas en ambos ejes, con un neumático de medida 120 en la parte delantera y 140 en la sección trasera. Y en cuanto a las dimensiones y pesos que arroja este C125, bueno, pues nos vamos a encontrar con una distancia entre ejes de 1485 milímetros, un depósito con una capacidad de 16 litros, con un peso en seco, eso sí, de 137 kilos, y la altura del asiento se sitúa a 700 milímetros. Creo que en este caso no hace falta que haga de referencia, está muy bajito y cualquier piloto va a poder llegar sin ningún problema al suelo. Y bueno, por último, en cuanto al nivel de equipamiento de este C125, pues mira, nos vamos a encontrar, entre otras cosas, con un grupo óptico full LED, tanto el faro delantero con luz diurna, faro trasero e intermitentes, una llave de tipo keyless, tenemos un display de tipo LCD que ya os adelanto que se ve muy bien, tenemos botoneras retroiluminadas, presión de los neumáticos, toma de USB doble y también manetas regulables. Al precio al que se comercializa, ya os digo que es una moto de 125 de este segmento que viene muy bien equipada. Ahora, si os parece, voy a comentaros mis impresiones a nivel dinámico. Pues bueno, a nivel dinámico, ¿qué nos ofrece este C125? Bueno, como os acabo de adelantar, es una moto, pues lo primero de todo, muy accesible a nivel ergonómico. Un asiento a tan solo 700 milímetros se llega prácticamente sin ningún tipo de problema, sea cual sea tu altura. Los estribos no están demasiado adelantados, están en un término medio dentro del segmento custom. Curioso el diseño, ¿no? Con estos tres tacos de goma, son bastante cómodos, no se nota duro en ningún momento. Tanto el pedal del freno como el del cambio son muy intuitivos, están muy a mano. Quizás el freno podría estar un poquito más hacia adentro para que no nos molestase si quisiésemos adelantar el pie un poquito más hacia adelante, nos obliga a retrasarlo un poquito, llevar una posición un poquito más deportiva. Quizás ese sería uno de los puntos que perfeccionaría, ¿no? Pero bueno,
ya os digo que a nivel de estribos es una moto cómoda. El depósito se abraza bien, como podéis ver, bueno, las líneas sobre todo de la mitad para adelante nos recuerda un poquito a la Rebel 500, pero la sección trasera cambia radicalmente, no tiene nada que ver con modelos dentro de su segmento. Le han dado un diseño yo creo que bastante propio, bastante marcado, ¿no? Dentro del mundo custom he visto cosas similares y han arriesgado, ¿no? El diseño tanto del grupo óptico delantero como el trasero me ha resultado bastante interesante, pero bueno, tenemos una zona muy accesible en cuanto a nivel, por ejemplo, de manillar, los botones, un diseño muy Zontes, evidentemente, se ve muy bien cada cosa y se maneja muy bien la información dentro de esta pantalla LCD que tiene una lectura muy buena, no es ultramoderna en plan TFT a color, pero la verdad es que cumple expectativas. Visualmente, a nivel de acabados, bueno, pues sigo insistiendo en que Zontes da pasos agigantados, ¿no? Tenemos buenos remates, materiales que, bueno, se ven buenos, las manetas regulables, la de justo el embrague se nota un poquito suelta, ¿no? Cuando estás en marcha se nota que tiembla un poquito, bueno, son detallitos. Y bueno, en este caso pues han querido poner los espejos en la zona baja, ojo con esto, queda muy pintono, ¿no? en cuanto al diseño, al igual que los intermitentes, muy finos y muy minimalistas, pero a la hora de girar, sobre todo en ciudad, ya que es una moto muy urbana, a la hora de girar el espejo retrovisor te da rápidamente la pierna, tienes que abrirla porque si no te da y te puede bloquear y te puede jugar una mala pasada. Además tienes que levantar los brazos, no es demasiado intuitiva la visión hacia la parte trasera, vibran además. Yo lo sustituiría, les pondría justo en la parte superior donde la visión es perfecta, ¿no? El campo de visión es inmediato y sobre todo cuando nos movemos por ciudad necesitamos saber qué es lo que llevamos detrás y a los lados, eso es fundamental. Pero bueno, ergonómicamente ya os digo que es una moto cómoda, manejable a baja velocidad, no se siente demasiado pesada, tampoco lo es, con lo cual, bueno, es una moto muy resultona, sobre todo para movernos por la ciudad. Después, evidentemente, si vas a coger vías un poquito más rápidas, no tienes protección aerodinámica, eso es evidente, pero bueno, es una moto muy pintona y sobre todo fácil de conducir a bajas velocidades y a la hora de movernos entre el tráfico urbano. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, a nivel propulsor, lo más evidente es que, bueno, debéis tener en cuenta que está justo en ese límite, ¿no? De esos 15 caballos del segmento 125. Una buena entrega de par, la verdad es que me ha gustado. Se nota un motor, bueno, podemos decir voluntarioso a la hora de mover este conjunto, sobre todo se agradece en ciudad, ya que, bueno, tiene un buen empujón desde la zona baja, se mueve bien a bajas y a medios, tienes que cambiar de marcha rápidamente, bueno, no es un motor que no corre excesivamente, porque no corre, pero para movernos por ciudad es más que suficiente. Ya os digo, tened en cuenta que en ese caso las velocidades máximas, los límites de velocidad son más bajos, 30, 50, 70, 90 como mucho, bueno, pues ahí se defiende con holgura, ¿no? Independientemente de tu peso, cuanto más ligero seas, mejor se va a mover, mejor va a mover el motor el conjunto, pero ya os digo que en ese punto no he tenido ninguna queja. El embrague antirrebote, bueno, pues hace bien su trabajo de una manera correcta, los he probado más finos, evidentemente, pero bueno, hace bien su trabajo. Y bueno, luego si quieres un poquito más o tienes que salir al extra radio, pues aquí tienes que tener en cuenta, insisto, esos 15 caballos, ¿no? Siempre vamos a estar hablando, analizando esta moto desde el punto de vista de 125 centímetros cúbicos. Bueno, a velocidad mantenida, es decir, coge los 100 km por hora, los coge de una manera correcta, sin problemas. Más allá, pues ya le cuesta un poquito más. Si estamos llaneando, vamos bien. Debéis tener en cuenta su potencia a la hora de recuperar velocidad, inercia o a la hora de querer adelantar, porque bueno, tienes que calcularlo bien. No es una moto que vaya sobrada de potencia, con lo cual, bueno, ojo. Y bueno, si vas en una velocidad mantenida, por ejemplo, unos 100 km por hora y de repente te encuentras el repechito en una autopista, una autovía, bueno, pues ahí que sepáis que va a empezar a menguar la velocidad punta. Luego la recupera, puedes llegar a corte, evidentemente, porque no le deja correr más el propulsor. Pero bueno, son elementos que bueno, entran dentro de parámetros normales y yo diría que incluso más que correctos. Se desenvuelve bien, sobre todo
moviéndose por ciudad. El consumo lo he subido un poquito más, casi llegando a los 3 litros, porque he ido todo el rato con el acelerador enroscado, estoy acostumbrado a más potencia y bueno, esta velocidad se domina bastante bien, pero bueno, está dentro también, insisto, de parámetros que podemos decir que son normales. Me ha llamado la atención, por ejemplo, las suspensiones. En este tipo de motos suelen ser bastante rígidas, sobre todo el primer recorrido, un poquito más seco para contener peso, pero en este caso no estamos ante una moto muy pesada, con lo cual la suspensión me ha resultado muy confortable, blandita, sujetando bien todo el conjunto, ya sea a velocidades, a su velocidad máxima, en pasos por curva, que ahí también me ha llamado la atención, frenando un poquito más brusco, haciendo pruebas de frenado, ¿no? No os diré en salidas de curva acelerando porque la aceleración es muy progresiva, pero insisto, a la hora de pasar, por ejemplo, badenes, baches, alguna grieta, algún roto del suelo, me han resultado confortables, blanditas. Me esperaba un poquito más duro, pero me ha gustado esa sensación, ¿no? Confortable, tratándose sobre todo de una moto de 125, no es una moto prestacional, incluso dentro del segmento custom. También me han gustado los frenos, me ha sorprendido. Frena bien, tanto el delantero como el trasero, en combinación tenemos una muy buena frenada, un ABS que entra tardío. Cuando entra, bueno, sobre todo lo vais a notar que entra o se activa antes, cuando el neumático está frío, son neumáticos, bueno, que les cuesta coger temperatura, son bastante duretes, pero una vez tenemos temperatura ok, bueno, pues la moto se detiene en pocos metros, el tacto es bueno, la verdad es que me ha gustado, ya sabéis que a mí me gustan los frenos potentes, poderosos, que se dosifique bien. En este caso, pues para este peso, para este tipo de moto, tenemos un buen equipo de frenos y eso es importante para mí. Y por último, a nivel dinámico, la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Me ha parecido una moto liviana, un centro de gravedad bajo, fácil de mover por ciudad, entre el tráfico, ojo con el radio de giro, vuelvo a insistir, sobre todo con el tema de los espejos retrovisores, eso se soluciona subiéndolos hacia arriba. Y después, bueno, el tramo que he hecho de curvas, pues la verdad es que se ha desenvuelto bastante bien. No me ha parecido una moto pesada, tampoco vas a mucha velocidad, no genera inercias, no tiende a irse larga, la puedes llevar por el sitio, cambia bien de dirección. Esto, por ejemplo, en ciudad o en zonas más urbanas, por ejemplo, una rotonda mismamente, ahí lo vais a notar, cómo se mueve bien de lado a lado. Y una moto estable, ¿no? Incluso por autopista, autovía, la moto pues va por el sitio. Sí que evidentemente si te pasa un camión rápido cuando estás haciendo un repechito, pues la notas, ¿no? No estás conduciendo una moto pesadota del segmento custom, ¿no? Como una Harley, una Indian, etcétera, etcétera. Pero bueno, se desenvuelve de una manera muy correcta. Ya os digo, me ha sorprendido, me ha gustado y sobre todo destacando ese salto cualitativo que sigue dando Zontes, ¿no? A nivel de acabados, a nivel de diseños, una moto resultona. Esta parte delantera, insisto en que se parece a motos japonesas, pero la sección trasera la ha hecho suya, buenos botones, buenos materiales. Bueno, la verdad es que siguen avanzando, evolucionando. Esto lo venimos comentando ya desde hace tiempo y en este caso pues han creado una C125 del segmento Custom 125, pues la más de chula y sobre todo interesante, con un buen diseño, buenos acabados, buen nivel de equipamiento y sobre todo a un buen precio que te voy a comentar ahora mismo. Bueno, ya por último, para rematar esta videoprueba, que sepáis que la tenéis disponible a esta C125 en 3 colores, el azul mate que veis en pantalla, en un color rojo y en un color negro, por un precio de tan solo 3.087 euros, que no está nada, pero que nada mal. Y bueno, como os he contado durante estos últimos minutos, pues la verdad es que me ha resultado muy interesante esta C125 dentro del segmento Custom, para usuarios que no quieran sacarse el carnet de tipo A2. Creo que cumple expectativas. Zontes está evolucionando y sigue evolucionando a pasos agigantados, buen diseño, buenos acabados, buenos materiales, buen rendimiento. ¿Qué queréis que os diga? Puede resultar una de las opciones más interesantes dentro de su segmento. Por mi parte, nada más. Como siempre ha sido un placer, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!